Bien, tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria número 5. En este caso vamos a recordar las fechas que se tienen. Eh, si me permiten un momento. Bien, les decía, estaban viendo las fechas, las que nos quedan. Entonces, haciendo la aclaración que ya está corregida la fecha de entrega, que es para la fecha. La fecha de entrega de la tarea 3 que es para el 19. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual en la tutoría de repaso revisamos sobre cada uno de los puntos que se iban a tratar y lo que se esperaba en cada uno de ellos que ustedes hicieran el entregable. Luego comenzamos a ver parte de la unidad número 5, la cual íbamos a abordar lo que son eh, dos capítulos del libro que estamos siguiendo. Comenzamos a ver parte del primer capítulo, que sería el capítulo número 9. Vimos la parte de planificar la gestión de recursos y también cómo estimar. Y también vimos cómo estimar la parte de los recursos de las actividades. Ahora vamos a ver cómo adquirir los recursos, cómo desarrollar el equipo, dirigir al equipo y controlar los recursos, así como también el capítulo 10 que trata sobre la gestión de las comunicaciones. Eh, Aquí les dejo así a grosso modo sobre la parte que se abordaron en los primeros dos contenidos. Ustedes lo pueden revisar. Igual por correo les envié el link de la grabación de la tutoría de repaso para que lo puedan revisar. Eh, Ahora vamos a ver con los siguientes temas. El primero es cómo adquirir recursos. Antes de eso, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta, ya sea del contenido o de la tarea, para que la podamos abordar con tiempo. Y ustedes me dicen si tienen alguna duda o alguna pregunta. Si no, continuamos con los contenidos. Sí, el que levantó la mano. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta del proyecto, Sí, diga. para donde dice en las entregas que hay que hacer, o sea, lo que vamos a entregar, en este caso, serían los donde dice los TDR. Entonces, por ejemplo, una estructura de red, el cableado, el tipo de cableado y todo lo que va enumerado. Pero de allí dice, creo que no tengo a la mano los el punto, aunque después de ese dice en la planificación va. En la planificación tengo entendido que son, bueno, uno va a planificar, pero en este caso, como yo lo
se lo reflejo a usted. Por ejemplo, mi planificación es, el primer punto es la primera reunión con el cliente, donde el cliente me va a dar todos los requerimientos, me va a informar qué es lo que quiere, yo los anoto, yo tomo todos los detalles. Mi segunda reunión es con mi equipo, que yo les doy a conocer todos, donde voy a ver el personal, quién va a estar a cargo. En este caso son como la jefatura, por ejemplo, por decir la jefatura de el jefe de comunicación, el jefe de informática, que cada uno va a tener a cargo su persona, pero no voy a hacer la reunión con todas las personas, sino que solamente puntuales con quienes van a estar a cargo de cada uno de los personales. Y ahí sería como estar ya, después que ya tenemos claro las actividades de cada una de las personas y tener claro todo lo que se va a hacer, se lleva como el cronograma, ¿no?, de las actividades, los famosos streams, por la metodología de Scrum. Pero a lo que voy es, la cronografía ya la trabajamos en el grupo y ya hicimos como que serán como 3, 4 apartados de stream. Pero yo y eso va en una aplicación, pero yo cómo se lo refleja, nosotros cómo se lo reflejamos a usted en el trabajo. Por ejemplo, las reuniones sí van en la cronografía y todo lo demás, pero solamente sería así. Sí, en este caso estamos haciendo referencia a lo que es el punto número 11.8, que es la parte de los entregables, donde se debe tomar a consideración la metodología. Entonces, en el apartado 11.7, que trata sobre las funciones específicas, les dice que deben de realizar el trabajo a efectuar, que ahí va como ahí deben de detallar lo que son las actividades, lo que usted dice que es parte del cronograma, de las cuales ustedes han identificado 4, si no me recuerdo qué dijo. Entonces, ese sería como el trabajo a efectuar. En la parte de los requerimientos, ahí mismo que en el punto 11.7, entonces los requerimientos del cliente serían lo que se les pide a ustedes en la parte de la tarea, como las condiciones que debe de tener, ¿verdad? Que debe tener 35 computadoras como mínimo, que debe de tener protecciones de respaldo, equipo de respaldo, que debe de tener cumplir con la normativa, la parte de la protección eléctrica. Entonces, esos son como los requerimientos de rigor que el cliente está solicitando, por decirles algo. Luego ya de cómo van a presentar cada una de las actividades, simplemente ustedes se guían por el apartado 11.8, que es la parte de la planificación de los sprint, que en este caso más que todo es la parte de detallar, digamos, ya van a tener las actividades del punto anterior, entonces esos van a servir como mini proyectos de los cuales ustedes tienen que en esta parte detallar, digamos, las fechas de cuándo van a iniciar y cuándo va a terminar, quién es el responsable de esa actividad. Sabemos que tenemos el coordinador del proyecto, pero cada una de las actividades debe tener una persona responsable que debe de servir como el coordinador. Entonces, ahí también deben de detallar en la etapa del desarrollo, deben de detallar, por ejemplo, lo que van a utilizar, es decir, tanto del recurso humano como del recurso material y el plazo que tienen para cumplirlo. Luego, en la parte de revisión, en este caso simplemente como ustedes mismos lo están elaborando, entonces sería nada más detallar que sí se cumplió, si según su programación lo hicieron en tiempo y los detalles digamos, de lo que identificaron al hacerlo, ¿verdad? Entonces es como aprobada la etapa para pasar a la siguiente. Entonces, eso sería como la parte de los entregables. No sé si le logro solventar la duda.
Sí, otra duda es en los TDR. Entonces, nosotros hicimos los TDR, pero obviamente lo hicimos como apegándolos a cómo en realidad lo pide un cliente, o sea, desde el inicio, desde lo que es las leyes y todo eso, a terminar con todo, hasta con el acta. Entonces, pero puntual, en el trabajo no pide que vaya todo eso. No sé si lo ponemos como anexo o se puede ir en este punto que va del 11.8, parece que no me recuerdo. Sí, en este caso, en este 11.8, ya nada más la parte de, de los TDR son simplemente las actividades que van a desarrollar. Todo lo anterior se mantiene igual como lo habían colocado. Simplemente toman en cuenta las recomendaciones que yo les puse o las observaciones. Pero ya para esta nueva parte, simplemente es del 11.8 es aplicar la metodología, pero ya para las actividades puntuales, ya no iría todo lo anterior como usted decía, las actas y todo lo demás, ya no iría, sino que simplemente iría ya la actividad, que sería la planificación de cuánto tiempo le llevará y el recurso, luego la parte de la etapa, les cuánto les se tardaron en ejecutarlo y todo el material al final que utilizaron. Y la parte de revisión, que es el aprobado de esa etapa para pasar a la siguiente. Ok, está bien. Ah, pues sí, gracias. Ok. No sé si tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta. De mi parte, por el momento no. Ok. ¿Algún otro de sus compañeros o del otro grupo? Bien, si no es así, vamos a, vamos a continuar con la parte de los temas. Entonces vamos a ver con la parte de adquirir lo que son los recursos. Básicamente lo que consiste este proceso es que es en la parte de cómo se van a gestionar, recordando que los recursos no nos referimos solo a la parte material, sino también nos referimos al personal. Entonces, en esta parte es que se detalla cómo el director de proyecto o el área encargada va a gestionar de cómo hacerse de cada uno de los miembros del equipo que van a ser necesarios para cada una de las etapas, el material que se va a utilizar, tomando en cuenta que como les decía previamente, que no se hace la compra de todo el material de una sola vez en cualquier proyecto, no se hace de esa manera, sino que simplemente a medida se va utilizando, se van adquiriendo lo que es el material para tenerlo a disposición y así como también algún otro recurso que se puede utilizar que en la etapa donde se esté implementando tal vez se da cuenta uno de que hace falta algo. Esto más que todo en la vida cotidiana se puede llevar a la práctica, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la remodelación de nuestra casa, por decir algo, contratamos a alguien que la haga, él hace un presupuesto, nos pide el material, pero a medida va avanzando en la remodelación, entonces ahí puede ser que se dé cuenta de que hace falta algo más o hay una actividad más que hay que realizar, por lo tanto necesite o de alguna otra persona que le ayude o de algún material extra, ¿verdad? Entonces, y ahí nos toca a nosotros como gestionar la parte de cómo adquirirlo. Lo mismo se ve en cualquier proyecto.
Por ejemplo, en el caso de ustedes, si están en la parte de la enseñanza, un proyecto puede ser cuando ustedes realizan una actividad integradora. Entonces, que más que todo son las que demandan que se haga en grupos. Y aparte de eso, cada una de de la actividad tiene etapas o tiene subsegmentos que son como esos mini proyectos, haciendo la analogía, que se van haciendo para completar toda la actividad. Igual ustedes a los alumnos le piden recursos, es decir, se van a utilizar plumones, colores, carteles, páginas de papel bond o de colores o algún otro instrumento dependiendo de la actividad que vayan a desarrollar. Pero a medida van avanzando o realizando la actividad, se dan cuenta que les faltó algún otro recurso, ¿verdad? Entonces ahí el docente tiene que ver de qué manera lo gestiona para proveérselos, o si la actividad es para realizar en casa, entonces el alumno tiene que ver la manera de cómo obtener ese recurso, ese material adicional para realizar la actividad. Así ustedes, por ejemplo, a la hora de, si ya estuviéramos haciendo la instalación o remodelación de un centro de cómputo, ustedes igual han hecho como su presupuesto, pero siempre ya si se pusiera en marcha de manera real, se darían cuenta de que siempre hay actividades o siempre hay recursos extras que uno no logró identificar y por lo tanto se tiene que ver la manera de cómo conseguirlos. Entonces, eso es lo que se refleja en esta etapa del proceso. Siempre se trata de tomar todos los puntos en cuenta, pero siempre debemos de considerar que van a haber cuestiones adicionales, las cuales uno puede proveerlo, ya sea tomando un presupuesto, teniendo una parte extra por cualquier inconveniente, o teniendo un tiempo de margen extra por cualquier situación que se dé. Por ejemplo, ahora si hay lluvias, entonces hay ciertas obras que no se pueden realizar o proyectos que no se pueden realizar si está lloviendo, entonces se debe tener como un margen de tiempo extra para poder realizar lo que es una entrega. En esta parte de adquirir recursos, como documentos de entrada, se tienen lo que son el plan para la gestión de recursos. Es el punto que habíamos, o el contenido anterior que habíamos revisado, que más que todo es el que proporciona una orientación sobre cómo adquirir los recursos para el proyecto. Debemos de recordar también que los recursos necesarios para el proyecto pueden ser tanto internos como externos. Es decir, a la hora de ejecutarlo, la forma de adquirirlos o cómo asignarlos debe de tomarse en cuenta de cuánto tiempo se puede tardar en conseguirlos. Entonces, eso hay que ponerlo en el calendario, en qué fecha que se van a gestionar dichos recursos para poderlos tener en el tiempo que se vayan a utilizar. Así también en esta parte de los documentos de entrada tenemos lo que son el plan para la gestión de adquisiciones, que más que todo contiene información sobre los recursos que serán utilizados fuera del proyecto. Esto más que todo es en el que se incluye la información de cómo se van a realizar dichas adquisiciones y según los involucrados. Entonces, esto más que todo tiene que ver con la parte por ejemplo, cómo la empresa gestiona la adquisición de recursos. Eh, Quizás en su lugar de trabajo, si ustedes quieren algún material, entonces lo deben de pedir con anticipación. Por ejemplo, en caso de ustedes que si trabajan en la pizarra, entonces mensualmente se les provee
de plumones, por decir algo, o algún material que van a utilizar, y si dicho material se les acaba, entonces ustedes tienen que ver la manera cómo gestionarlo para que la institución se los provea. Si no, en muchas ocasiones a ustedes les toca comprarlo, ¿verdad? Aunque el ideal sería tener un plan para hacer dichas gestiones, ¿verdad? No esperar hasta que se acabe el recurso para buscar lo que hace falta, ¿verdad? Sino que ir proveyendo lo que se va a utilizar. Ya para poder gestionar este plan o realizarlo de una mejor manera, lo vamos a ver más adelante en la sección o el capítulo número 12. Pero como documento de entrada también se tiene lo que son la línea base del alcance, que más que todo es el que proporciona o mejor dicho, se debe considerar un presupuesto total para las actividades del proyecto. Es decir, ustedes tienen un presupuesto general de cuánto va a costar el proyecto, pero ese presupuesto lo deben de dividir según cada una de las etapas. En el caso de ustedes, para el proyecto que están haciendo, de cómo se va a gestionar ese presupuesto, también tiene que ver de la manera cómo se va a gestionar con la parte de los entregables y las formas de pago. Por ejemplo, yo les decía que en las formas de pago, de cada cuánto se les va a ir pagando y qué monto, eso tiene que ver mucho relacionado con la forma de cómo ustedes van a ir entregando. Por ejemplo, eh, si ustedes su trabajo general lo han dividido en varias etapas, entonces en cómo se les va a pagar puede ser que el monto que ustedes soliciten antes de una etapa les sirva para poder desarrollar dicha etapa. Es decir, si al inicio del proyecto ustedes deben de comprar, por ejemplo, el cableado para hacer la instalación eléctrica, entonces al inicio del proyecto ustedes deben de poner como forma de pago que antes de iniciar, la empresa les debe de desembolsar cierta cantidad, ¿verdad? Que les debe de servir como para comenzar el proyecto. En otras ocasiones, cuando se trabaja con empresas que pagan hasta finalizar la obra, entonces la empresa que está construyendo le toca hacer como que un préstamo o ver la manera de cómo conseguir los fondos. Entonces, por lo general se consiguen haciendo un préstamo con un banco. Entonces, en el presupuesto final, ustedes también deben de incluir, por ejemplo, los intereses que les va a tocar pagarle al banco por el préstamo que le haya realizado. Esto ya hablando de un proyecto en la vida real. En el caso de ustedes no deben de considerar esa parte, ya que es un supuesto, pero ya en la vida real sí lo deben de tomar en cuenta, que en su presupuesto general deben de ir considerando cada uno de esos inconvenientes que les pueden ir surgiendo. En el cronograma del proyecto, más que todo es mostrar las actividades y sus fechas de inicio y finalización. Primero deben de hacer el cronograma de dichas actividades para que así ustedes puedan determinar qué recursos van a utilizar en cada una de las actividades. Entonces hacen un cronograma aparte de los recursos que van a utilizar e incluso muchas veces se gestiona o se realiza un cronograma adicional de las formas de cómo se van a adquirir los recursos. Entonces, al final están manejando tres cronogramas. El primero son de las etapas, el segundo son de los materiales, en qué tiempo se van a utilizar, y el tercero son de cómo se van a gestionar dichos materiales. Esto es más que todo para llevar un orden y no tener que parar cierta obra porque no se cuenta con el material, porque se compró y todavía no ha llegado, o porque no se cuenta con el personal, porque también les decía que para ciertos proyectos se utilizan personas específicas que puedan hacer actividades específicas, entonces no se contratan de una sola vez, sino que se van contratando según se vaya desarrollando cada una de las etapas para así no tener que pagar a personal que no va a estar haciendo nada, ¿verdad? Porque aún no ha llegado su etapa.
Se debe hacer un calendario de los recursos, como les decía, donde se documentan los periodos en que cada uno de los recursos se van a necesitar y que se verifique que se encuentren disponibles según cada uno de esas fechas. Entonces, para realizar ese dicho calendario se debe tomar en cuenta las zonas horarias, las horas de trabajo, esto más que todo para ver qué tanto material se utiliza según cada jornada de trabajo y si se extiende la jornada, pues se sabe que se va a extender el material, ¿verdad? También se debe de tomar en cuenta que mucho material, a medida va avanzando el tiempo en el transcurso del año, puede ir incrementando su precio según la fecha. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta para poder gestionar la parte de los fondos que se van a utilizar para comprar dicho material. También se tiene la parte de los requisitos de los recursos, que más que todo es identificar qué recursos se tienen que adquirir según las fechas establecidas. También se tiene el registro de interesados. Esto nada más sirve como tener una expectativa general de los recursos específicos que serán utilizados según cada una de las etapas del proyecto y cómo se va a adquirir, es decir, la forma de cómo se van a pagar, cómo se van a solicitar. Incluso hay otras empresas o hay empresas que la forma de gestionar es, por ejemplo, ellos ya saben que con 2 semanas de anticipación se deben de pedir el material porque ustedes lo solicitan una fecha y a las 2 semanas se les entrega. Entonces, de ir manejando esos tiempos. Otros documentos de entrada son los factores ambientales de la empresa, que más que todo pueden ser las partes de las condiciones del mercado, la estructura, la ubicación. Por ejemplo, si donde ustedes van a realizar el proyecto es de difícil acceso, entonces deben de considerar eso como que los precios del transporte se pueden elevar. O si donde está la empresa no cuenta con las condiciones adecuadas para realizar el proyecto, entonces eso demanda un esfuerzo adicional. Ya las herramientas, es decir, tomando todas las consideraciones anteriores de la forma en que se van a gestionar los recursos, entonces se debe tomar la decisión de, más que todo, esto se hace en las reuniones eh, de cómo se va a gestionar dichos recursos o qué etapas dependen de otras y por qué, cuáles son la prioridad o cómo se va a gestionar el personal. Entonces, el ejemplo de algunos criterios que se pueden tomar en cuenta a la hora de hacer las reuniones para tomar la decisión es viendo la disponibilidad, que más que todo se verifica que el recurso esté disponible para trabajar con el proyecto. El costo, que tiene que ver con verificar si el costo de añadir el recurso tiene cabida dentro del presupuesto. Esto mejor dicho ocurre, por ejemplo, cuando se está trabajando en algún proyecto y se ve que la fecha de entrega de la etapa que se tenía no se va a lograr cumplir. Entonces se tiene que valorar si se toma la decisión de agregar más personal para cumplir con esa fecha o es mejor conveniente extender el tiempo y luego reponerlo en otro momento o otra actividad o otra etapa, recortarle el tiempo que sea viable. También se tiene que ver la parte de la capacidad, que más que nada verificar si los miembros del equipo tienen la capacidad para gestionar el proyecto o se debe contratar a alguien adicional o un consultor adicional para hacer dicha gestión. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si tuvieran que hacer la gestión de la remodelación del centro de cómputo, si ninguno de ustedes tiene conocimiento sobre instalación eléctrica, entonces debe de contratar un personal adicional que sí tenga dichos conocimientos, por decirles algo. Entonces, así según el proyecto que se tenga, si no se cuentan con el equipo adecuado, se debe de valorar la contratación
los mismos. También en la toma de decisión existen algunos criterios para la selección de los recursos del equipo, que es nada más la forma de cómo se va a seleccionar los miembros del equipo para cada una de las etapas. Ahí se toma en cuenta la experiencia que tenga, el conocimiento, las habilidades para saber si son necesarias para lo que se va a utilizar, la actitud, es decir, si el personal que se va a contratar está en la disposición de trabajar con las personas que ya están, o incluso si tiene la disposición de dar un esfuerzo más. Un esfuerzo más puede ser quedarse a horas extras o hacer múltiples actividades a la vez. También factores internacionales, esto más que todo es con la parte de la ubicación geográfica de los miembros del equipo. Por ejemplo, hay proyectos que se manejan que el gerente del proyecto está en otro país, o hay consultores que se van a contratar que se encuentran en otro país. Entonces se debe de valorar si vale la pena traer esa persona, es decir, invertir en el gasto del viaje, el hospedaje, la alimentación para las actividades que va a realizar dicha persona, o sale más conveniente seguir trabajando con la persona en otro país. Esto más que todo se vio con la parte de las empresas. Con esto de la pandemia, incluso a ustedes les ha de haber tocado si trabajaban en colegios, entonces al colegio le salía mejor que cada uno de sus docentes trabajara desde su casa en la pandemia, es decir, diera las clases de manera virtual, porque así cada docente corría con el gasto de electricidad, por decirles algo, de internet o de los datos si le tocaba comprar datos. Entonces, y la empresa el colegio se ahorraba esos gastos. Así también muchas empresas, por ejemplo, que no tienen un edificio propio, sino que simplemente están alquilando lo que son locales, oficinas o niveles de edificio. Con esto de la pandemia vieron que era más viable tener a su personal trabajando desde casa, porque las actividades que tenían que realizar el personal eran fácilmente cumplidas desde casa. Entonces se ahorraban toda esa parte de recursos por alquiler del local, pagos de impuestos, pagos de la energía eléctrica, entre otros. Entonces, así se debe de valorar en cada uno de los proyectos si el personal que se tiene es necesario tenerlo en la obra o puede estar trabajando de manera remota. Luego se tiene la parte de cómo gestionar el, el equipo, cómo hacer las contrataciones de los mismos. Entonces ahí se deben de valorar las habilidades interpersonales que se tengan. Es decir, se deben de contratar gerentes funcionales. Más que todo esto se tiene en la parte de un dueño de la empresa a la hora de conformar su equipo de trabajo. Debe de ir viendo cómo lo va a gestionar, es decir, cómo va a hacer dichas contrataciones. Entonces, cada una de las personas debe de estar consciente si tiene una empresa y quizás no tenga el tiempo o no tenga los conocimientos para realizar o monitorear ciertas funciones, entonces debe de contratar a un gerente que le brinde esa seguridad, que va a lograr controlar el equipo que se le asigne y va a lograr cumplir con las actividades que se le asigne en el tiempo establecido. También se deben de considerar otros equipos de dirección de proyectos dentro de la organización. Esto es más que todo cuando se consideran en ciertas etapas que se debe de contratar personal adicional. Por ejemplo, eso lo vemos en esta parte de las fiestas navideñas o temporada navideña,
que muchas empresas contratan un personal adicional porque saben que para estas fechas lo van a necesitar. Pero el personal que contratan ya está sabedor de que solo es por ciertos meses. Eso lo vemos más que todo en el área de ventas, o incluso en ciertas actividades, por ejemplo en fiestas patronales, entonces se contrata de personal adicional por las fiestas. Por ejemplo, lo que se tiene en el país, con la empresa de Mr. Donut, que en septiembre por las ofertas que pone o por la promoción que pone, entonces contrata un personal adicional. Entonces así hay otras empresas, por ejemplo los supermercados o otras tiendas de venta, que para estas etapas, en diciembre más que todo, contratan un personal adicional porque saben que van a tener una mayor demanda. Entonces, así, según cada empresa, debe de gestionar su equipo de trabajo según la demanda que se tenga. Luego se tiene la parte de preasignación. Esto es más que todo cuando los recursos físicos o del equipo se están, se están valorando qué es lo que se va a utilizar y en qué tiempo se va a utilizar. Entonces, en esta parte de preasignación, más que todo es donde se incluye a los miembros de equipo que ya han sido asignados para el desarrollo de alguna de las etapas del proyecto. Por ejemplo, el equipo que se tiene para hacer el acto de constitución del proyecto, el equipo que se tiene para hacer la gestión de los recursos iniciales, el equipo que se tiene para hacer la gestión de la planificación de las etapas del proyecto, entre otras, ¿verdad? Entonces, incluso muchas veces se tiene un equipo que es el encargado de ver la parte legal de la empresa, o se tiene otro equipo que es el encargado de ser la imagen de la empresa, es decir, se encarga de proyectar o de dar a conocer al público general cada una de cada una de las promociones de la empresa o de los proyectos que tenga la empresa, o hay otro equipo que se encarga de capturar nuevos clientes, ¿verdad? Entonces también se tiene la parte de equipos virtuales, que es nada más la parte de ver cómo se gestionan los miembros del equipo y que su trabajo se puedan hacer de manera remota. En este caso, se tiene que valorar las tecnologías de comunicación que se tengan, por ejemplo, correo electrónicos, videoconferencias o medios sociales, para poder gestionar los equipos. Hoy en día, muchas empresas para ciertos proyectos, incluso a su personal, los hace trabajar desde casa porque saben que, más que todo en esto de la temporada navideña, que el tráfico se pone bastante complicado. Entonces, ciertas empresas por su ubicación geográfica, ahí es donde entran los factores ambientales de la empresa. Por su ubicación, saben que al su personal se le va a hacer demasiado difícil llegar a trabajar o llegar a trabajar a tiempo. Entonces, para poder contrarrestar eso, lo que hacen es que su personal trabaje desde casa porque pueden realizar las actividades. Esto más que todo se ve en la parte bancaria, que por lo general las oficinas centrales están en zonas que son muy concurridas, entonces, y su personal administrativo puede hacer las mismas actividades desde casa. Lo mismo es en la parte de call center, que por lo general están sus edificios o su personal en instalaciones que son muy concurridas o calles muy concurridas, entonces los mandan a trabajar desde casa, ¿verdad? Para que puedan estar a tiempo. Incluso le quitan el estrés de la persona de andar en tanto tráfico o los problemas que pueden surgir por andar a altas horas de la noche en carretera por el tráfico.
Entonces, y así el personal está con mejor disposición para trabajar en lo que son esas fechas. Entonces, todo eso es lo que se valora según el rubro en que se esté trabajando. Y como documentos de salida, se tienen la parte de asignación de recursos físicos, que es nada más que todo la asignación del material, la cual también se lleva un control. Por ejemplo, el dueño o el encargado de bodega debe de llevar un control de en qué momento se va despachando el material y quién es el que llega a recogerlo, ¿verdad? Eso para evitar quedarse sin los suministros, y también para evitar que sea robado, por decir algo, el material. Eso más que todo es en la parte de construcción, que se tiene material, por ejemplo, bolsas de cemento, hierro y todo lo demás. Entonces, para evitar que alguien lo pueda robar y vender en otro lado, entonces se lleva un control de quién es el que solicita el material y en qué fechas lo llega, lo llega a pedir. También la parte de asignación del equipo del proyecto tiene que ver con realizar la documentación del registro de los miembros del equipo, poder registrar cada uno de sus roles, las responsabilidades que tiene, y que quede plasmado en un documento para evitar luego excusas de por qué no se cumplieron ciertas etapas si ya se tenían los encargados de dicha etapa. También el calendario de recursos, que ya les había mencionado, que era nada más que identificar eh, los días que se puede trabajar, por decir algo, el inicio y fin de cada jornada o de cada uno de los proyectos, para poderlo tomar en cuenta. La solicitud de cambios, que siempre que según se haya realizado algún proyecto, entonces se deben de solicitar cambios según en la medida se vaya gestionando el proyecto. Los factores ambientales, que siempre se deben de tomar en cuenta, así como también los procesos de la organización, que a veces es necesario cambiar ciertos procesos o cierta burocracia para poder gestionar ciertas etapas. Luego se tiene la parte de desarrollar el equipo. Esto más que todo es el proceso de mejorar las competencias del equipo, la interacción de los miembros y el ambiente que se tenga para el desempeño del proyecto. Entonces, en esta cuestión nada más que se ve en la parte de cómo se va mejorando el equipo en sus habilidades o en sus conocimientos, que al final le van a servir a la empresa. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el gobierno o en colegios, en esta etapa o en este periodo que los alumnos ya salen de clase, entonces si el colegio aún los mantiene en sus instalaciones o tienen la obligación de pagarle estos meses, como ustedes no están dando clase, lo que buscan es más que todo buscar como cursos que a ustedes les ayuden en la etapa de, por ejemplo, planificar actividades, elaborar actividades, creación de guiones o creación de material virtual o otros cursos que sea relacionado a su trabajo. Entonces, estas fechas son las que utilizan para hacer esas como capacitaciones. Ahí es donde se está gestionando la parte de desarrollar el equipo, es decir, que el equipo cuente con nuevos conocimientos, los cuales van a servir para hacer un mejor trabajo en sus empresas. Eso es en toda empresa, debe de tener ese calendario de cuándo va a realizar capacitaciones a su personal, porque es muy importante que cada uno de los miembros de su equipo de trabajo se esté actualizando en las nuevas tendencias, ya sea de la tecnología o formas de trabajar. Para hacer eso, nada más se ve la parte de la gestión de recursos. Eso tiene que ver con la parte del buscar el tiempo adecuado para realizar dicha mejora del personal,
y que se cuente con los fondos para pagar dichas capacitaciones. También se tiene la parte del registro de lecciones aprendidas, es decir, en esta etapa de desarrollo del equipo se tiene que valorar el histórico de cómo han venido funcionando el personal anterior para así tratar de mejor manera el nuevo personal que se tenga. Esto de lecciones aprendidas se ve mucho en las empresas que le pagan a su personal capacitaciones o diplomados o certificaciones que son bastante caros. Entonces, muchas empresas lo que hacen es, si van a mandar a un miembro de su personal a alguna capacitación o a sacar algún diplomado que sea bastante caro, entonces lo que les piden es o le hacen un nuevo contrato que por obligación debe de pasar cierta cantidad de tiempo siempre trabajando en la empresa. Por decirles algo, si mi empresa a mí me manda a sacar un diplomado o una certificación sobre el manejo de algún equipo, entonces lo que me hace la empresa a mí es hacer un nuevo contrato, el cual me obliga a mí a que yo debo de permanecer en la empresa por 2 años más, por decir algo. Y si yo me voy en menos de ese tiempo, entonces yo tengo la obligación de pagarle a la empresa lo que ellos invirtieron en dicha capacitación. Esto se ve también, por ejemplo, ustedes que están trabajando y estudiando, si alguno de ustedes eh, lograron gestionar en sus empresas que les den tiempo para, por ejemplo, de su jornada laboral, les den 2 horas, qué sé yo, algún día o varios días a la semana para estudiar en su carrera, entonces la empresa lo que les hace a ustedes es, o lo que debería hacerle a ustedes es un nuevo contrato, el cual establezca que por el tiempo que a ustedes se les está dando, que puedan seguir estudiando, ustedes tienen la obligación de permanecer, por ejemplo, obligatorio 2 años después de culminar su carrera, deben de seguir trabajando en la empresa, de lo contrario deben de pagar como todas esas horas que se le fueron asignadas. O si yo busco que la empresa donde yo trabajo me pague una carrera, por ejemplo, yo voy a sacar una maestría, entonces y le pido a la empresa si ellos me pueden dar una beca para yo sacar la maestría, entonces lo que hace la empresa es que me pone condiciones de que yo debo de cumplir con un estándar de nota mínima que debo de ir sacando y además de eso debo de permanecer en la empresa, qué sé yo, por 5 años, por lo que ellos me dieron la beca. De lo contrario, si yo me voy a otra empresa, entonces yo debo de pagar lo que ellos me dieron de la beca, por decirles algo. Entonces, todo eso o todos estos nuevos contratos que las empresas hacen hoy en día es por las lecciones aprendidas que les tocó tal vez de alguna manera, de mala manera aprenderlas, que, que muchas empresas capacitan a su personal, invierten tiempo y dinero en que su personal aprenda nuevas tecnologías, pero como su personal está más capacitado, entonces es más fácil que consiga un nuevo trabajo y un mejor trabajo y se vaya. Y al final ese recurso invertido, al final fue un gasto o un desperdicio. Así también se tiene la parte de la asignación del equipo del proyecto, nada más que se identifican los roles o del personal que se tiene a disposición y se ve la manera de colocarlo según sean sus conocimientos en el área específica donde tenga un mayor rendimiento. Se tiene el calendario de recursos, que ya habíamos hablado sobre ello. También se tiene el acta de constitución del equipo. Este más que todo es donde se ven los lineamientos y funciones del equipo. Es decir, se valora o se establece las funciones que debe de cumplir cada uno de los miembros del equipo, no simplemente en la parte de conocimiento, sino que también en la gestión
Y muchas veces incluso se ponen hasta criterios de cómo se debe de comportar el equipo, cómo debe de vestirse o cómo debe de actuar. Entonces ahí se establecen los lineamientos que también se refleja en los contratos. Es decir, si ustedes ven en la parte de sus contratos de empresas, entonces ahí tiene ciertas cláusulas que ustedes deben de cumplir. De lo contrario, son acreedores de sanciones. También se consideran los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, que ya habíamos hablado sobre ello. Sí tiene la parte de coubicación. Este más que todo es cuando varios miembros del equipo están inmersos en varias actividades o en varias etapas o tienen que moverse de diferentes locaciones de la empresa para desempeñar su trabajo. Este más que todo lo veo mucho en en el área bancario, donde se tiene un gerente de la agencia, pero también se tiene un coordinador o un gerente general que supervisa cada una de las agencias. Entonces le toca estarse moviendo a diferentes lugares para estar haciendo su trabajo. Luego se tiene también la parte para desarrollar el equipo, la parte de los equipos virtuales, que ya habíamos hablado sobre ello. En la parte de las herramientas que se utilizan para el desarrollo del equipo, se tiene la tecnología de la comunicación, que más que todo si se cuenta con un portal para transmitir conocimientos o subir documentación, los programas de videoconferencia que se tengan. Muchas empresas pagan programas aparte para realizar dichas videoconferencias, más que todo programas que manejen la confidencialidad y sean más estrictos en la seguridad. Conferencias de audio muchas veces, esto más que todo se ve hoy en día en la parte de que, por ejemplo, ustedes con sus compañeros quizás no se reúnan físicamente, pero sí les toca hacer su grupo de WhatsApp aparte para hacer una tarea o para hacer alguna actividad, o se toca estarse llamando para ponerse de acuerdo en quién va a ser cada una de las partes de la actividad, o incluso hacen videoconferencia para discutir el material que han elaborado. Entonces, en el portal compartido se maneja un repositorio común donde se va guardando lo que es la información. Esto más que todo sirve como una intranet, que es una plataforma que tenga una empresa para guardar documentación. O en el caso de ustedes, no sé si para este proyecto están manejando su información en Google Drive o en OneDrive, que simplemente se tiene el documento y se puede estar modificando simultáneamente, es decir, varios miembros del equipo lo pueden estar trabajando simultáneamente para que así no, si está trabajando uno en alguna parte, el otro tenga que esperar hasta que uno finalice y ya él poder agregar su parte. Entonces, ahí se manejan lo que son este tipo de portales compartidos. La parte de videoconferencia que les decía que es nada más tener una comunicación eficaz con el equipo. Las conferencias de audio, que más que todo es otra técnica para establecer una buena comunicación. Tal vez esto se da muchas veces en la parte de hoy en día, que si se tiene un grupo de WhatsApp, muchas veces algún miembro del equipo escribe y manda alguna información y los demás simplemente sus teléfonos le permiten ver lo que el compañero mandó, pero no entran para que no quede ahí marcado que ustedes ya lo revisaron. Entonces, muchas veces es conveniente mejor hacer la llamada para así estar seguro de que el otro compañero recibió la información. También hoy en día en la parte de correos electrónicos, todos los correos tienen la parte
de que ustedes le ponen la verificación de la entrega. Es decir, ustedes mandan un correo y le ponen ahí que les verifique si ya lo recibió y aparte si ya lo recibió, ya lo abrió. Entonces a ustedes le cae la notificación de que enviaron un correo y en qué momento le cayó a la persona que iba destinado y también en qué momento dicha persona lo abrió. Eso más que todo es un control de lectura que tiene la opción cada uno de los correos electrónicos hoy en día. También se tiene la parte de habilidades interpersonales y de equipo, que se debe de verificar que se tenga una gestión de conflictos. Esto más que todo le toca al director del proyecto resolver cada uno de los conflictos que se vayan dando y que sea de manera oportuna, no hasta que ya el problema haya pasado a mayores y lo tienen que gestionar de una manera imparcial, ¿verdad? No estando de acuerdo con alguien solo porque se lleva bien, ¿verdad? Sino que debe de darle el mismo criterio o el mismo peso a las personas involucradas. Lo otro es que debe tener una influencia. Este más que todo es que en la recopilación de la información, la, toda la información o todo el conocimiento, toda la actividad que desarrolle una persona, debe de transmitirla, ya sea que esté bien o mal, pero debe de ponerla a disposición de todo el equipo de trabajo. La motivación que consiste más que todo en proporcionar una razón para agilizar o mover a su equipo de trabajo a que desarrolle alguna actividad o que asista a alguna capacitación. La parte de negociación, que más que todo cuando ciertos miembros del equipo demandan nuevas formas de trabajo o demandan nuevos arreglos, ahí se debe de negociar cómo se gestiona esa parte. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando se trabaja, por ejemplo, una empresa que se encargue de almacenar productos de otras empresas, sirve como un centro de almacenamiento. Entonces, ellos tienen su personal que son los encargados de descargar los furgones o los trailers. Entonces, por ejemplo, en un día llegan más furgones o más trailers o más camiones de la capacidad que tengan de descargar. Entonces, el jefe debe de gestionar que su equipo se quede a horas extra, ¿verdad? Entonces, ahí debe de negociar, ya sea que les va a pagar, cuánto más les va a pagar o que va a haber una compensación que van a tener días de que no van a ir a trabajar. Entonces, muchas empresas no pagan horas extras, sino que lo hacen con la negociación es que llega a través de compensaciones, que si se queda más tiempo laborando, entonces ese se le va acumulando y cuando ya cumplen como con una jornada de un día, se les da un día completo, el cual ellos pueden solicitar. También se debe de motivar a hacer el desarrollo del espíritu del equipo, que más que todo tiene que ver con que no simplemente yo hice mi parte y los demás ahí vean cómo salen con lo de ellos, ¿verdad? Sino que si uno tiene la disposición de ayudar a alguien más, entonces debe de hacerlo. Eso no es simplemente en gestionar un proyecto, sino que también va pegado a sus trabajos. Por ejemplo, muchas veces en las instituciones, ya sea colegios o escuelas, eh, a los docentes se les va cambiando de asignatura. Por ejemplo, el director dice, este año usted va a dar matemáticas y el siguiente año usted ya no va a dar matemáticas, sino que va a dar ciencias. Entonces, a dicho profesor, si año con año se les está cambiando de materia, le toca volver a organizar o volver a crear lo que es los guiones de clase, las actividades, eh,
y todo lo demás que conlleva. Entonces ahí se debe de tener un espíritu de equipo, es decir, si a mí me tocó la materia que le va a tocar a mi compañero el siguiente año, yo debo de tener la cortesía o la amabilidad con él de proporcionarle el material que yo hice para que él lo pueda utilizar y adecuar a cómo él mejor le convenga, ¿verdad? Entonces ahí es ayudarse entre los miembros del equipo para cumplir con la jornada, cumplir con lo que se le ha solicitado y no tener un desgaste tan grande, ¿verdad? O ahora que se tiene la parte de las que ya están en la clausura, muchos colegios, entonces les toca hacer la parte de certificados, cuadres de notas, entonces hay unos docentes que su grupo o su salón de clases son pequeños, entonces él termina rápido de hacer los certificados porque solo tenía que hacer 10 por decirles algo, pero en cambio hay otro docente que su salón son 50 alumnos, entonces puede ayudarle fácilmente a hacer los certificados, pasando las notas y todo lo demás, ¿verdad? Eso ya es a criterio cada uno de ellos, pero que se debe de motivar a tener ese espíritu de equipo. Luego la parte de los reconocimientos y recompensas, esto más que todo se ve en la parte de los trabajos, por ejemplo, cuando hay un reconocimiento al empleado del mes, que no simplemente se le agradece por su trabajo realizado, sino que también se le da un bono eh, a final de año, por ejemplo, que muchas empresas tienen a bien darle un bono a las personas, un bono navideño, una canasta navideña o un pavo, por decirles algo, un pollo, entonces tal vez uno lo ve con algo pequeño o algo grande, pero al final es un reconocimiento por el trabajo realizado. La parte de capacitaciones, que siempre es importante irse actualizando, aunque la empresa no me dé capacitaciones, yo debo de buscar seguirme actualizando con las nuevas tendencias y según mi área de trabajo, buscar nuevas formas de hacer mi trabajo o hacerlo más fácil. Las evaluaciones individuales y de equipo, muchas veces se pasan evaluaciones para que ustedes evalúen, así como estos últimos días que se les ha pasado en la parte de evaluaciones, en la cual ustedes deben de evaluar a su tutor o a su coordinador. Entonces, eso es importante porque así uno ve la parte de las deficiencias, lo que debe de mejorar y cómo se debe de gestionar. La parte de reuniones, que siempre es importante abordar temas en equipo, siempre debe ser los miembros del equipo de dichas reuniones, deben de ser los involucrados en cada una de las etapas para que las reuniones sean de mucha fluidez y sean de mucho provecho para cada uno de los miembros del equipo. En dichas reuniones solo se deben de abordar los temas que sean necesarios y, y que tenga que ver con la parte de mejorar la etapa que se va a discutir. También se tiene la evaluación del desempeño del equipo, como les decía, qué tanto están avanzando o no, las deficiencias que presentan, la solicitud de cambios que siempre se hace al finalizar cada una de las etapas para hacer la mejora según las decisiones que se hayan tomado en dichas reuniones y la actualización de los planes en la dirección de los proyectos. Así se tienen ciertas actualizaciones que ya las habíamos discutido anteriormente. Luego se tiene la parte de cómo dirigir al equipo de trabajo. Esto más que todo consiste en hacer un seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar una retroalimentación y resolver los problemas o gestionar los cambios que se tengan. Entonces es muy importante que es un equipo de trabajo. El director de proyectos sepa cómo gestionar el desempeño de su equipo para cada una de las etapas, logre hacer reuniones para poder resolver problemas o darle una retroalimentación de cómo van avanzando, qué deficiencias ve y cómo lo pueden solventar. Así también ustedes, por ejemplo, en sus
siempre cuando se desarrolla una actividad, incluso estando en la universidad, cuando se deja alguna actividad grupal, siempre hay alguien que toma como el liderazgo, ¿verdad? Aunque no se le dice, pero siempre hay una persona que es como el que los coordina todos y es el que los dirige, por decir algo, ¿verdad? Para que el proyecto o la tarea pueda hacerse de la mejor manera, es decir, delega las partes, está pendiente de en qué fecha se había dicho para que entregara a cada miembro del equipo la parte, quién las va a unir, quién va a hacer las correcciones, cómo se van a hacer las correcciones. Entonces siempre es importante tener a alguien que dirija al equipo. En este caso lo vemos como para dirigir el equipo se debe de la parte de gestión de los recursos, se debe hacer un registro de incidentes que más que todo que se debe de ir documentando cada uno de los problemas que se han ido dando, cómo se detectaron y aparte de eso, cómo se solucionaron, porque eso servirá para algún dado caso a futuro ya sea dentro del mismo proyecto o un proyecto aparte, si surge algún problema igual, ya se tiene con el historial de cómo fue resuelto. Así también se tienen otros documentos de entrada. Se debe de hacer un informe del desempeño del trabajo, también las evaluaciones del desempeño del trabajo que servirá para estar evaluando el equipo y las etapas del proyecto, los factores de la empresa que siempre se deben de tomar en cuenta. Las habilidades interpersonales que ya habíamos hablado. En esa parte de gestión de conflictos, eh, muchas veces también se había olvidado mencionarles que se maneja como que hay cinco técnicas generales que se manejan para resolver un conflicto o que ustedes deben de aplicar en su vida diaria, en su trabajo o en algún problema. Por ejemplo, lo primero que se debe hacer es retirarse de una situación de conflicto, ya sea que se esté dando el conflicto o se avecine. Esto más que todo cuando ustedes ven que hay una persona molesta dentro de sus miembros del equipo. Entonces lo conveniente es no molestarlo, ¿verdad? O no hacerlo enojar aún más. O si usted tiene algún problema con algún miembro de su equipo, entonces debe de tratar de tener el menor contacto con ellos. También debe de adaptarse, es como otra técnica para poder resolver algún conflicto, es decir, estar abierto a los comentarios. Debe de consensuar o conciliar. Esto más que todo a la hora de que se tiene alguna discusión porque alguien no entregó su parte a tiempo o no hizo lo que le correspondía o de la forma que habían hablado. Entonces es de discutirlo, pero de una manera razonable. También se debe de dirigir, es decir, el director del proyecto debe de dirigir cada uno de los conflictos hacia la solución y se debe de buscar siempre la solución del conflicto lo más pronto posible y no simplemente irlo guardando porque en cualquier momento puede explotar y puede ser aún más grave, ¿verdad? También las habilidades interpersonales se debe tener una inteligencia emocional, es decir, a la inteligencia emocional nos referimos que la persona debe tener la capacidad de identificar y manejar sus emociones y no verse afectado por lo que tenga que ver en su entorno. Esto muchas veces ocurre, tal vez ustedes lo verán en su grado, si trabajan en algún colegio, en alguna institución, entonces que dentro de su salón de clase siempre hay una persona que tal vez se pone a discutir porque el otro lo vio mal o porque no le habló, entonces ustedes deben de gestionar cada uno de esos conflictos, ¿verdad? Porque a un niño hay muchos que le cuesta tener esa inteligencia emocional, es decir, de porque lo vio feo, entonces ya se hace una discusión o porque no le prestó un lapicero, un lápiz, entonces ya se hace una discusión, ¿verdad? Y el responsable de tener una influencia y un liderazgo dentro del equipo para que sea escuchado y pueda gestionar cada una de las partes y poder dirigir al equipo. Se tiene también la solicitud de cambios, la actualización del plan para la dirección, actualizar los documentos, los factores ambientales.
Entonces, cada uno de estos es lo que se tiene en la parte de dirigir al equipo de trabajo. Luego también se tiene la parte de controlar los recursos. Esto más que todo es asegurarse que los recursos físicos asignados estén disponibles tal como se planificó. Entonces, el encargado debe de estar monitoreando continuamente cómo va ese inventario, si se cuenta con lo necesario para cada una de las etapas y cómo hacer las correcciones en los momentos oportunos. Para poder lograr eso, lo que se tiene que hacer es gestionar cada uno de los recursos. Se tiene que gestionar los incidentes. Por ejemplo, un incidente puede ser que se tuvo que utilizar más material del previsto por algún problema, porque se tuvo que hacer nuevamente o porque algo salió defectuoso. Entonces se debe de seguir el cronograma del proyecto, se debe de incluir los requisitos de cada uno de los recursos. Eh, Se deben de llegar a acuerdos, que esto más que todo es en la parte de controlar los recursos. Si en algún momento se utilizó más, entonces se debe de gestionar cómo se va a solventar lo que va a hacer falta. Eh, para poder hacer el monitoreo y el control de los recursos, se deben de analizar los datos. En este caso, para analizar los datos se tiene un análisis de alternativas, es decir, se ve cómo se van haciendo las correcciones para que siempre haya material o el material siempre esté disponible. Se hace un análisis de costo-beneficio. Este más que todo es si se debe de contratar más personal. Entonces se valora si el costo adicional que de contratar al personal vale la pena según el beneficio que se va a obtener. Esto se da cuando son empresas que tienen penalizaciones por no cumplir con las etapas a tiempo. Entonces muchas veces es mejor contratar personal adicional porque el gasto que va a tener contratar ese personal adicional es menor que el costo que va a tener una penalización por no cumplir a tiempo con la etapa, ¿verdad? Entonces ahí se valora eso. La revisión del desempeño, que muchas veces se valora si el equipo de trabajo o los miembros del equipo de trabajo están cumpliendo con su rol y si no es necesario cambiarlo, es decir, ahí ya entra la parte del despido que se llega a un término con una persona y se contrata a otra que puede dar un mayor rendimiento. También el análisis de tendencia, es decir, si se van cumpliendo con tiempo cada una de las etapas o se ve que cada vez se va atrasando más, entonces ve la manera de cómo revertir esa tendencia. Así también se tienen más documentos de entrada. Se tienen los documentos de salida, que más que todo la solicitud de cambio, la información del desempeño de trabajo para poder tomar decisión de si se van a cambiar miembros del equipo o se van a hacer mejoras o se va a contratar más material, se va a comprar más recursos. La actualización de los planes según cómo vayan cada una de las etapas que se deben de gestionar. Y eso más que todo conlleva la parte de gestionar los recursos. No sé si por el momento, para ese capítulo tenía alguna pregunta o le surgió alguna duda o tienen algún comentario. Bien, si no es así, entramos en la parte del segundo contenido, que es sobre la gestión de las comunicaciones del proyecto. Eso más que todo evaluamos lo que es el capítulo número 10, que trata sobre la gestión de las comunicaciones del proyecto. En este sentido vemos cómo planificar la gestión de las comunicaciones, cómo gestionar las comunicaciones y cómo monitorear las comunicaciones. Entonces, en esta etapa o en este apartado del proyecto se incluyen todos aquellos procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información
del proyecto y de las personas interesadas se vayan satisfaciendo a través del desarrollo de los objetivos. Entonces, a la hora de planificar la gestión de las comunicaciones, más que todo se trata de desarrollar un enfoque y un plan que sea lo más apropiado posible para que se pueda comunicar las necesidades del proyecto, así como también se pueda comunicar lo que son los logros y las necesidades del mismo. También en la parte de gestionar las comunicaciones, es más que todo tratar de garantizar que la recopilación y creación de la información, tanto en la parte de monitoreo como disposición de la información del proyecto, sean en los momentos oportunos. Es decir, que esos mensajes o esas nuevas reglas o esos nuevos mandatos lleguen al personal en los momentos oportunos. Y en la parte de monitorear las comunicaciones, nada más es asegurarse que todos estén en sintonía y todos tengan la forma de cómo transmitir el conocimiento. Entonces, a la hora de la comunicación, eh, se tiene que hacer un intercambio de información y dicha información puede ser en forma de ideas, pueden ser instrucciones. Entonces, dicha información se debe hacer ya sea de forma escrita, es decir, cómo nos vamos a comunicar entre el personal. Puede ser de forma escrita, ya sea por correo electrónico o una carta o por un mensaje de un grupo. Entonces, ya sea hablado a través de una reunión o a través de una llamada o una videoconferencia. Puede ser incluso formales a través de algún escrito, algún documento legal. Muchas veces también la comunicación la hacemos a través de gestos. Si me gustó lo que la otra persona ahí me dijo o si me gustó cómo hizo la otra persona el trabajo, yo lo puedo identificar a través de los gestos. Y también debemos de tratar de elegir las palabras adecuadas para poder transmitir la comunicación, porque muchas veces al no seleccionar la forma correcta de transmitir la información, se puede malinterpretar y generar incluso conflictos. Entonces, el director del proyecto debe de emplear muy bien su tiempo a la hora de comunicar a los miembros cada una de la nueva información que se tenga y hacerlo de la forma correcta. Entonces, dicha información puede ser de una forma interna o transmitida de una forma externa, ya sea formal o informal, dependiendo de lo que se quiera transmitir. A la hora de una comunicación escrita, se debe de hacer, se debe de mantener un compromiso entre la persona que está transmitiendo, así como el que va a recibir la información, de acatar las disposiciones. También se debe de ver la manera de cómo persuadir al personal para que pueda acatar la información y ponerla a disposición. Así también existen varias tendencias y varias prácticas de cómo gestionar la comunicación. Muchas veces se trata de incluir a todos los involucrados para que todos puedan opinar o puedan tomar decisiones según sea el caso o puedan tener la importancia en cada uno de los proyectos. Entonces, es así que se tiene la parte de planificar la gestión de la comunicación. Como les decía, nada más es hacer un plan apropiado para cada una de las actividades y comunicar dicho plan para solventar las necesidades que tenga el equipo de saber cómo se va a gestionar cada etapa y saber de qué manera se va a hacer y a quién me puedo acercar si tengo alguna duda. Entonces, en esa parte de planificar la gestión de las comunicaciones, debo de tomar en cuenta el ciclo de vida del proyecto para poder transmitir la comunicación de una manera eficaz. Entonces, cada uno de los proyectos puede tener diferentes problemas,
pero al final la información debe de llegar de manera normal y fluida a cada uno de los miembros. Entonces, se debe dicha información debe de canalizarse a través de los medios adecuados y debe de llegar a las personas adecuadas y en el tiempo adecuado. Así también se tiene la parte de los factores que pueden influir en la selección de las tecnologías para la comunicación. Se tiene un factor de urgencia según sea la necesidad de la información, la disponibilidad y confiabilidad y la facilidad de uso. Entonces, esto tiene que ver más que todo con los métodos utilizados para transmitir la información, según sea cómo se quiera utilizar. Por ejemplo, si se tiene una urgencia de transmitir una información, por lo general lo que se busca es mandarlo a través de un mensaje de WhatsApp o hacer una llamada. Si se tiene la disponibilidad y confiabilidad de la tecnología, entonces ahí se puede hacer a través de una videollamada o a través de un correo electrónico. Y si tiene la facilidad de uso, entonces ahí se utilizan diferentes plataformas que brinda la empresa para transmitir la información. Entonces así sé que se tiene la forma de cómo comunicar o cómo hacer una comunicación intercultural, que más que todo presenta ciertos desafíos, pero eh, lo que se busca es que el mensaje se comprenda. Entonces, las diferencias entre los estilos de comunicación siempre surgen a través de los diferentes métodos que se implementen. Y el modelo de comunicación siempre debe de incorporar lo que son el mensaje en sí mismo y la forma en cómo se va a transmitir, tomando en cuenta que a veces puede sufrir cierta distorsión, ya sea porque si lo transmito de varias personas en otras o por el medio en cómo se haga. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, que el mensaje no sea distorsionado. También se tiene la parte de la gestión o gestionar las comunicaciones, que más que todo es garantizar que la recopilación y creación de la información se guarde a través de ciertos repositorios o se almacene en ciertos repositorios en donde se pueda tener a la mano la información para consultar en los momentos oportunos. O incluso si un equipo está trabajando en ciertas etapas, entonces debe de ir guardando la información de lo que va desarrollando en cada una de las etapas, porque eso le sirve para el director del proyecto hacer un monitoreo de cada una de dichas etapas. Entonces aquí se emplean varios modelos, el modelo de emisor del sector, elegir el medio, el estilo de cómo se va a transmitir la información, si se va a gestionar a través de reuniones la información, cómo se va a presentar y cuál es la forma más fácil de transmitir dicha información. También aparte de gestionar la forma de comunicar, se debe de monitorear esas formas de comunicar, que más que todo asegurar que satisfagan las necesidades de información de los interesados. Eso tiene que ver, por ejemplo, el director de proyecto tiene a su coordinador, entonces el director de proyecto le da unas reglas al coordinador y tiene que monitorear que el coordinador también haga llegar esas reglas al resto del personal o haga llegar esas indicaciones al resto del personal para que todos estén trabajando en la en la misma sintonía. Entonces, es así que para monitorear las comunicaciones se debe determinar aquellas actividades o planificar los efectos de las nuevas decisiones que se vayan a tomar para así medir el impacto y las consecuencias del mismo y así ver si se transmite o no dicho conocimiento y verse así de qué manera las personas reciben dicho conocimiento. Esto más que todo tiene que ver cuando muchas veces la empresa sufre ciertos problemas, ya sea de liquidez, económicos o de otro tipo, entonces el director o los gerentes del proyecto deben de establecer si vale la pena comunicar esos problemas al resto del personal
o mejor se tratan de resolver por separado. Entonces, ahí también los miembros del equipo en ciertos proyectos, si surge algún problema, se debe de valorar si vale la pena comunicar ese problema a las personas interesadas o al final, es decir, a quien los ha contratado, o al final ellos lo resuelven por aparte y ya solo al final se le dice que se tuvo algún problema y la solución que se hizo, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo a la hora de cómo comunicar la información. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá. Me la hacen saber. Por mi parte, no, licenciado. Hasta el momento todo bien. Ok, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, entonces de mi parte eso sería todo. Agradeciéndole la asistencia y bueno, recordándoles que si en algún momento tienen alguna duda o alguna pregunta, ya sea sobre el contenido o sobre la tarea, entonces lo pueden hacer por correo o por grupo de WhatsApp y en la medida de lo más pronto posible se le estaría solventando. También en esta semana les estaría enviando lo que es la calificación de su foro para que ya vayan como que más al tanto de sus notas, ¿va? Entonces, de mi parte, esto sería todo. Agradecerles nuevamente por su asistencia y que pasen un feliz fin de semana. A usted se le agradece su explicación, ingeniero, y pase feliz día también, igual a todos, compañeros. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.